¿Qué es lo que quiere mostrar Pasolini en su última etapa? Pues que no pudo continuar, obviamente. Hace la trilogía de la vida, la Mil y una noches, los cuentos de Canterbury y de Cameron, en los cuales trata de mostrar un mundo ideal, un mundo que de cierta manera hubiese querido ver, pero que obviamente nunca se iba a lograr. Un mundo en el cual la inocencia del ser humano todavía permanece o todavía está intacta, pero digamos, tan pronto hace esta trilogía, él quiere mostrar al final lo que es la realidad, o más bien una imagen de la realidad, y es cuando realiza en 1975, o más bien finaliza su realización en 1975 con Saló. ¿Cuál es la importancia? Es que en esta misma época Pasolini, pues él siempre trataba de estar activo en su escritura, escribió muchísimos artículos, de hecho, sobre temas que, digamos, concernían en la política. Estaba tratando de sacar a luz una especie de círculo de poder italiano de la ultraderecha postfascista, que estaba de cierta manera controlando la política italiana. Muchos, pues de hecho no le creyeron, decían que estaba loco, pero posteriormente descubrieron que fue cierto lo que trataba de reflejar. Entonces, por eso es que se hace vital revivir las 120 noches o 120 jornadas de Sodoma, que es cuando pues él quiere adaptar la obra de Sade en el periodo fascista, pero para mostrar la sociedad actual. Es más o menos como lo que tenía Pasolini en su cabeza. Es una mirada, Oyu. Nos convertimos en apreciadores cinematográficos a la vez que, como bien nos habla Cizet en el documental Manual de Cine para Pervertidos, logramos que el cine nos diga algo. Se convierte el cine en una especie de espejo humano, o más concretamente, pervierte nuestro pensamiento porque propone otras miradas que deseamos ver. Significa que quedamos sometidos por el propio filme cuando nos atrevemos a tomar una actitud voyerista, y por consiguiente nos convertimos en masoquistas que recibimos los látigos del propio Pasolini, a saber, una crítica directa al Estado fascista, pero también una crítica directa al consumo y sobre todo a las relaciones de poder a las cuales estamos sometidos. Pasolini, en esa perspectiva, nos habla de la anarquía del poder. En efecto, después de haber tomado una actitud voyerista, después de haber reconocido el componente sadomasoquista en la obra de arte audiovisual, ahora nos confrontamos en el espejo de la sociedad moderna representada en Saló. Nos vemos al desnudo y con monstruosidades para sorprendernos del mismo hombre y del significado del placer en el poder. Digamos que esta es las dos primeras partes del texto, y una tercera que la hemos querido más bien dialogar. Bueno, pues como tal es una película bastante impresionante, pero pues la contextualización del comienzo era bastante necesaria. Entonces vemos que pues Pasolini en todo, pues en su obra fílmica nos quiere mostrar una cosa particularmente, como se los había mencionado desde el principio. Él quiere retomar a Sade. ¿Por qué? Porque está vivo actualmente. ¿Cómo está vivo? Lo representa en un estado fascista, la República de Saló, pero también está vivo porque, como diría María, como lo conceptualiza de una muy buena manera María Boiquian, hay un nuevo fascismo, y ese nuevo fascismo es la sociedad de consumo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos presente? Hay unas relaciones de poder, pero estas relaciones de poder se manifiestan de una manera explícita, que es la conformación de valores. Cuando se conforman valores, estos puestos en la sociedad tienen un funcionamiento específico, el de dominar, someter, pero también pues hay fuerzas que nacen en esta misma sociedad, fuerzas que quieren proponer nuevos valores,
Pero ¿qué es lo que tenemos en una sociedad como la actual? Que todos los procesos se comienzan a racionalizar en una lógica, y esa es la lógica que pues de cierta manera Pasolini nos quiere dar a ver. Es la lógica de la mercantilización. Por ejemplo, poníamos un ejemplo específico, la desnudez. ¿Qué sucede? Hay una liberación del cuerpo en cierta época del siglo XX, pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que, o sea, cómo el propio sistema, cómo enfrenta esta contrarrespuesta al sometimiento que, pues, en el cual la sociedad estaba, es que lo mercantiliza? La misma desnudez se nos presenta hoy en día de manera explícita, pero con un tinte mercantil en el cual dice: tu cuerpo tiene que ser bello, si quieres estar desnudo, pues tiene que verse de cierta manera. No solo desde ese efecto, sino también la pornografía, de cierta manera, también se ha convertido en un objeto de consumo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sujetos y objetos se racionalizan en un proceso de producción, mercantil, y todo destinado ¿a qué? A reproducir, pues, de cierta manera un sistema. Traer a nuestras mentes otra vez una escena de salón que es bastante significativa, que es cuando están en el círculo de la mierda. Llega, pues están, si no estoy mal, son dos mujeres, o una mujer y un hombre, y uno de estos cuatro representantes del poder les dice: o sea, este es el pueblo está representado aquí, ¿en qué? En que está comiendo mierda. Entonces, eso es precisamente una muestra de esa anarquía del poder, un desbordamiento del poder por toda la masa de la población, y que precisamente la masa la acepta. ¿De qué manera? Porque está, digamos, sintiendo placer en ese sometimiento, está sintiendo placer en el hecho de estar consumiendo en cantidades enormes, está sintiendo placer en no querer tener una actitud crítica frente al mundo. Entonces, digamos que ahí Pasolini se hace significativo. El placer del sometido. Claro, porque es la relación de poder son las dos partes, y las dos partes tienen que estar satisfechas. O sea, de pronto, digamos, que es el marco del texto, tomar Saló como una obra de arte, no como exhibición, no como un mero objeto, sino como algo que nos dice algo porque nos cuestiona, algo que digamos, o bien después de verla se adora la película como tal, o bien se ignora, se busca, digamos así, de alguna forma manifestar un horror frente a eso, una molestia. Entonces, digamos, ese impacto, que no es solamente por el impacto, sino por la misma puesta en escena de la obra, del film de Saló, nos dice algo en nuestro tiempo. ¿Qué puede ser ese algo? Digamos, veíamos en el documental que Pasolini nos habla del neocapitalismo, es cierto. Pero entonces, llevándola un poco a la escena del círculo de la mierda, pues, ¿quién nos asegura, o por qué nosotros estamos seguros? Más bien esa es la pregunta. ¿Por qué nosotros estamos seguros de que esto no es mierda? O sea, que precisamente bajo el régimen mercantil nosotros no estamos consumiendo mierda. Digo yo, cuando hablamos de mierda, estamos hablando de un mercado, por ejemplo, de un supermercado, ¿sí? Cuestiones tan fácticas, tan concretas como ir a comprar en un supermercado. ¿Acaso no estaríamos consumiendo mierda? ¿No podría acaso ser esta una especie de salón donde no necesariamente tiene que haber 4 ministros, sino una representación de entidades como, por ejemplo, publicitarias, entidades, por ejemplo, de tipo político, entidades, por ejemplo, de tipo multinacional, etcétera, que tienen toda una estrategia respecto al conglomerado, nosotros, entre comillas, los dominados, los sometidos, que disfrutamos la mierda? Entonces la cuestión nos viene actualizada, la obra de arte es capaz de confrontarnos y llevarnos
llevarnos aquí al actual, ¿sí? Por eso Shakespeare vive, por eso Sófocles vive, por eso encontramos que la literatura, el cine griego, la literatura griega, etcétera, vive entre nosotros, porque somos, digamos, es capaz de atravesar el tiempo cronológico y es capaz de confrontarnos. En esa medida, una obra de arte, digamos, en el caso de Pasolini, tomada de esa forma, es capaz de hablar de nuestros tiempos, de un tiempo, de una crisis moderna del hombre, en este caso, pues digamos, concreto, de lo que es el poder, de ese placer en el poder, de esa actitud de sometido y sometedor que rige nuestro contexto concreto, a saber, pues el mercado, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es que, digamos, se plantea 120 días de Sodoma, estaríamos comiendo mierda, digamos, esta es una república de mercado, donde nosotros precisamente somos aquellos en esa escena que estamos comiendo mierda. Podría ser una interpretación, ¿no? Obviamente es una interpretación.